Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Inflexión Live. Hoy es nuestro programa semanal número 40 y estamos muy contentos. Muchas gracias por la confianza que nos brindan al dedicarnos un poco de su tiempo. Las personas solemos buscar la seguridad de nuestras vidas, tener certeza en las decisiones que tomamos, los bienes y servicios que compramos y los compromisos que asumimos. Siempre existe un miedo a la incertidumbre y esta se incrementa cuando hay momentos de crisis. Esto mismo se traslada al mundo de los negocios. En México, la mayoría de las unidades económicas son micro, pequeñas y medianas empresas. El INEGI dice que el 99% son de este tipo, pero son las que aportan el 42% del PIB y generan el 78% del empleo en el país. Todas estas generan compromisos con proveedores, clientes, empleados, arrendadoras, entre otros. Todos estos compromisos requieren certeza para que todos los involucrados se entiendan. Estamos viviendo una época de incertidumbre en México. Por un lado, la pandemia y por el otro, las decisiones de quienes nos gobiernan. Esto nos obliga a hacer todo lo que está en nuestras manos para blindar y darle certeza a los compromisos que asumimos como emprendedores, empresarios o simplemente de forma privada. Y hoy queremos invitarlos a reflexionar sobre la certeza jurídica en el mundo de los negocios. Así es, y como en cada programa, pues nos hemos dado a la tarea de buscar a la persona adecuada con quien conversar de este tema. Y quiero presentarles a nuestro invitado de hoy. Él es Jesús Gerardo Ruiz, es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de Atemajac, maestro en Administración de Negocios por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Él ha trabajado como abogado corporativo en diferentes industrias, podría destacar la industria farmacéutica, y durante varios años fue asesor jurídico de Gatorade en México. Actualmente es responsable del área legal de un grupo inmobiliario en Jalisco y preside una empresa de administración condominal. Gerardo, qué gusto volverte a tener en Inflexión Live. Bienvenido. Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias, mi estimado Robert. Al contrario, es un placer compartir con ustedes en este espacio. Sí, qué gusto tenerte. Y pues Edwin ya comentaba al inicio que estamos viviendo una época de incertidumbre y es una realidad que las personas podemos llegar a tener la mala costumbre de no preocuparnos en revisar las garantías que tenemos en nuestras cosas, ¿no? O sea, de pronto, solo cuando hay algún problema, nos ponemos a revisar quizá lo que firmamos, o nos ponemos a revisar las letras chiquitas, y no desde el momento en que estamos asumiendo un compromiso. Y me gustaría que pudiéramos arrancar en este tema hablando de algunos conceptos básicos para que todos podamos partir de la misma base. Cuando hablamos de seguridad jurídica en los negocios, ¿qué podemos entender con este concepto? Y cómo se vincula al otro concepto que es certeza jurídica. Ok. Bueno, pues sí, efectivamente hoy en día la seguridad jurídica es una plataforma legal en la cual todos debemos de partir antes de diseñar o de reestructurar un negocio, ¿no? La parte más importante en los principios del derecho es la seguridad jurídica. La seguridad jurídica se define como una certeza que tenemos los gobernados, los ciudadanos, por parte del Estado, donde si tú tienes un problema desde el punto de vista social, humano o económico, tú tienes esa facultad y ese derecho de acudir a las instancias gubernamentales a reclamar tu derecho, a reclamar tu queja para fines de que seas protegido. Y ahí parte el principio de la seguridad jurídica. ¿Y cómo lo vinculas con la certeza jurídica? Bueno, hoy en día la certeza jurídica todos quisiéramos que fuera en base a la palabra, en base al honor, en base al respeto. Pero sabemos desafortunadamente que la palabra hoy en día pues, no se respeta como hace mucho tiempo, donde había muchos pactos de caballero, donde había ese respeto a la palabra, donde había ese respeto a los acuerdos. Hoy en día, la certeza jurídica, si no se materializa a través de un documento, pues realmente no existe. Por más de que tú tengas esa seguridad de que vas a pagar un bien a cambio de que vas a recibir un servicio o vas a recibir un producto,
si no queda pactado de una manera ordenada y de una manera estructuralmente jurídica, es muy difícil que se llegue a cumplir. Obviamente, ese respaldo legal no te garantiza de que el objeto por el cual tú contrataste algo se va a dar, pero al menos vas a tener los elementos indispensables para exigir a la contraparte que te brinde el servicio, que te entregue el bien o que te pague el mismo, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo vincularía, contestando esta primera pregunta, es la certeza jurídica es un principio del derecho que todos los seres humanos tenemos esa facultad de exigirle al gobierno. ¿Y cómo se traslada? Directamente a un documento. Es por ello que hoy quiero brindarles esos elementos importantes para que cualquier emprendedor o cualquier empresario pueda conocer las bases elementales para que pueda armar un documento de forma adecuada para los fines y objetivos que desea, ¿no? Gerardo, y tú ya lo mencionabas, tenemos la costumbre, no sé si buena o mala, de apelar a la palabra, al honor, al compromiso, ¿no? Y cuando las personas arrancan un negocio, suelen hacerlo con pocas herramientas jurídicas y los asumen así, como dices, de palabra. Y me parece, Sí. por un lado, que es falta de experiencia y por el otro también es falta de cultura jurídica en la sociedad, ¿no? ¿Cuál Así es la es. importancia entonces de firmar contratos para un negocio, de tener un papel? Mira, yo creo que son dos aspectos. Uno principalmente es la falta de conocimiento legal para trasladar lo que tú quieres prevenir y dejar documentado en un contrato. Y la otra parte es esa voracidad del emprendimiento del empresario, de que a veces no le da la importancia adecuada a un documento. Oye, pues se me presentó esta oportunidad de negocio, hazla, firme el documentito, baje el formato internet, con todo respeto a mis otros colegas de otras profesiones, pues pídele al contador, pídele a los recursos humanos, pídele al administrador que baje el formatito, lo firma cualquier persona, vámonos. Y en esa voracidad y desesperación de generar un proyecto inmediatamente, vas olvidándote las bases elementales del negocio. Hoy en día creo que un contrato bien estructurado, donde cumpla con todas las cláusulas elementales, como lo comenté al principio, si no bien te va a garantizar el éxito del negocio, porque son dos cosas diferentes, vas a tener la tranquilidad de tener un documento bien estructurado y bien armado para el caso de que se presente alguna contingencia o algún problema, puedas contar con esas bases indispensables para poder exigirle. Y en caso de que tu contraparte en el negocio, ya sea que compras un producto o vendes un producto, sea un servicio, no te cumpla y no quiera darte cumplimiento, aun cuando tienes el contrato en tus manos bien estructurado, tú puedas acudir a una instancia legal, llámese un juez, y le puedas demostrar al juez que hay un incumplimiento con bases, con elementos, para que si esta persona no atiende tu petición, sea un juez o una autoridad mayor quien le exija que dé cumplimiento a tu negocio, ¿no? Ahorita que mencionabas este tema de lo que pasa cuando hay un problema, me estaba acordando de un libro que leí hace varios años que se llama El libro negro del emprendedor. Y entre muchas cosas, muchas experiencias que cuenta este autor, habla de que cuando arrancamos un negocio, nunca solemos hablar de lo que pasaría si las cosas salen mal, ¿no? De pronto eso se interpreta como algo negativo, algo que es falta de confianza, o que le estamos echando mal, le estamos echando la sal, o estamos pensando en que las cosas van a salir mal desde el principio. Pero ahorita que hablas del contrato, o sea, ¿qué es lo que debe de contener ese contrato? Además, claro, de hablar de esos compromisos que motivan a hacerlo. Mira, esto que citas es un gran ejemplo de lo que sucede en la realidad. Ese libro, digo, no lo leí completo. Alguna vez, si no mal recuerdo, leí algún resumen y efectivamente es un libro de aventura, es un libro de atreverte a emprender, tratando de no preservar los elementos que a lo mejor ahorita estamos tocando sobre esta entrevista, sino que debes de ser muy atrevido en los negocios y no pensar en las cosas negativas porque te estás adelantando y estás previendo que si piensas en algo mal, pues tal vez las cosas van a salir mal, ¿no? Yo creo que en cualquier tipo de negocio, desde el punto de vista legal,
tienes que medir cuál es el contrato adecuado para el fin que quiere tu cliente. En este caso te lo digo como abogado, porque muchas veces tratamos de hacer instrumentos legales no adecuados para el objetivo del negocio, y en vez de darle certeza a tu cliente o certeza al negocio como tal, resulta todo lo contrario. Para empezar, ya que tu mercado principalmente va enfocado al tema del emprendimiento y a los empresarios, de entrada tiene que tener un contrato adecuado para los fines y objetivos del negocio. Segundo, ¿quién va a firmar ese contrato? No lo puede firmar cualquier persona. Los abogados le llamamos personalidad jurídica. ¿Quién es quien tiene la representación legal de la empresa? ¿Quién tiene la representación legal del proyecto que vas a documentar? No lo puede firmar cualquier persona. Tiene que tener un poder otorgado por la sociedad, otorgado por la empresa, donde tenga facultades específicas para contratar. ¿Cuáles son esas facultades? Actos de administración. Si un apoderado legal, si un director, un gerente, no tiene esas facultades y a lo mejor en el acta constitutiva o en el mismo poder se le otorgaron otro tipo de facultades como títulos y operaciones de crédito, suscripción de cheques o administración laboral, y tú vas a firmar un contrato para vender algún producto específico, no vas a tener personalidad jurídica, y por más de que firmes el contrato, ese contrato, si hay alguna anomalía, el abogado de la contraparte te lo puede tumbar y te puede decir, ese negocio es nulo, por más de que se hayan cuidado los elementos contractuales y por más de que sea un contrato bonito, bien armado, bien estructurado. Si la persona que representa a la empresa no tiene facultades legales para firmar el contrato, ese contrato puede ser nulo. Entonces, partimos del primer punto de que tienes que armar un contrato para los fines específicos del negocio. Segundo, tener las facultades legales otorgadas en una escritura pública, en un poder, con facultades de actos de administración, o en caso de que quieras vender algún activo o algún patrimonio de la sociedad, tienes que tener facultades de dominio. Tercero, el contrato debe de ser de lo general a lo particular. Debe de tener objeto, causa, elementos esenciales y elementos de validez. Si estos 4 elementos no se dan en un contrato, puede carecer de elementos indispensables del negocio. Partes de una estructura donde primero defines qué tipo de contrato es. Si yo voy a vender un producto, ¿cómo lo voy a vender? ¿A quién se lo voy a vender? ¿Cada qué se lo tengo que entregar? ¿Qué garantías le voy a dar a mi comprador? ¿Qué pasa si el producto se daña durante el transporte, durante el flete? ¿Qué pasa si el producto le llega dañado? ¿Qué pasa si no me paga? ¿Qué pasa si no le entrego el producto a tiempo? ¿Durante cuánto tiempo va a tener ese negocio? ¿Qué pasa si él, de una forma unilateral, decide cancelarme el proyecto? ¿Qué garantías me va a dar? Entonces, tú tienes que sentarte con la contraparte, armar toda la estructura del negocio y pasársela a un especialista en la materia, que es un abogado corporativo, para que te diseñe ese traje a la medida. Ese traje a la medida va a ser prácticamente documentar, bajar al papel el acuerdo de voluntades que desean ambas partes documentar, pero como abogado siempre protegiendo a tu cliente. Si tú sabes que lo más importante es que te paguen, porque tú sabes que tienes una capacidad administrativa, económica para surtir un producto adecuadamente, tú tienes que garantizar que te pague. Entonces tú como abogado también, y aquí me va a salir un poquito el tema, los abogados tenemos un paradigma o una estructura mental legal muy cuadrada. Entonces, si los abogados corporativos no pensamos en los negocios o no pensamos en la mentalidad del empresario de tener ese dividendo lo antes posible, inclusive podemos afectar el desarrollo del negocio, porque estamos poniendo muchas trabas durante el contrato. Entonces, tiene que ser una cirugía muy específica, muy especial del negocio, definir las cláusulas importantes y siempre buscando cuál es el espíritu de lo que tú quieres documentar. Porque me ha tocado ver en muchas ocasiones que se documentan contratos totalmente diferentes a los objetivos de las contrapartes. Entonces, al final lo que estás haciendo como abogado es entorpecer, confundir, y si al rato las cosas salen mal, ese tipo de situaciones sí pueden generar algún conflicto para ambas partes y sobre todo confusiones para cuando tú quieras exigir de alguna manera que se dé cumplimiento a alguna obligación, ¿no? Yo creo que siempre y cuando tú definas bien el objeto del contrato,
la forma del documento, cuáles son las cláusulas que te van a proteger ante el evento de, en caso de, porque muchas veces los abogados pecamos de exagerados, pero si pecas de exagerado de una forma posible, creo que puedes evitar muchísimos problemas. Y hoy en día vemos muchos incumplimientos por parte de empresarios, de empresas, o inclusive hay situaciones donde están emprendiendo proyectos jóvenes en un negocio y por no asesorarte y abrazarte en el negocio, puedes perder inclusive participación accionaria en cualquier negocio. El caso más sonado a nivel mundial fue el socio de Mark Zuckerberg, el fundador o fundador de Facebook. Este cuate empezó a diseñar una plataforma que hoy todos conocemos, se asesoró, pero de alguna forma no fue partícipe en el negocio original. Y si tú no tienes un documento como socio original, por más de que exista amistad, por más de que exista una buena intención, si no tienes el respaldo documental, no te va a servir de nada. Entonces, creo que un contrato debe tener esos 4 elementos principales, diseñarlo adecuadamente y también ser conscientes. No todas las operaciones comerciales caen en un contrato específico. En México existe la regulación legal de los contratos típicos o nominativos y existen también los contratos atípicos, ¿no? Que su palabra lo dice. Hay operaciones comerciales, operaciones donde no puedes encuadrar un proyecto de negocio perfecto. Tienes que a lo mejor agarrar esquemas jurídicos diferentes para tratar de encauzar un documento idóneo, ¿no? Gerardo, ya dijiste 2 cosas importantísimas, ¿no? Que la lógica económica se vea acompañada con la lógica legal de forma armónica. ¿Qué otros errores comunes has visto que se cometen, además de estos que ya medio dijiste? Porque no hay mejor ejemplo que la anécdota para que también vayan tomando nota los emprendedores que nos escuchen. ¿Cuáles son estos errores comunes que siempre se cometen en el sector privado a la hora de firmar contratos? Mira, yo veo en mi experiencia 2 errores muy comunes en temas de documentar un negocio adecuadamente. El primero es en temas inmobiliarios, que es principalmente al negocio que me dedico. Cuando tú vas a comprar una propiedad o vender una propiedad, asegúrate de que ese documento tenga un carácter de solemnidad, de formalidad. Si yo, Gerardo Ruiz, te compro a ti, Edwin, una casa, yo como comprador, un papelito que tú me des donde yo le vendí a Gerardo la casa ubicada en Avenida Vallarta, número 3020, a un precio de 100,000 pesos y me lo pagó, ese documento, si bien me va a servir para exigirte en caso de que tú te quieras rajar o tú me quieras decir que no me lo vendiste, pero voy a tener que demandar ese papelito simple que me hiciste ante un juez para que me haga valer mi propiedad. Sin embargo, si esa operación en la cual yo estoy comprando una propiedad, le doy formalidad y le doy solemnidad directamente ante un notario, ante la fe del mismo notario en escritura pública, voy a tener esa certeza legal de que tú lo que me vendiste cuenta con todos los elementos válidos para mí, para tener esa seguridad de que la propiedad es mía y que se va a inscribir en un registro público para que cualquier persona que lo quiera consultar y para fines de publicidad y para fines de tercero y para fines inclusive gubernamentales, yo pueda tener esa seguridad y esa tranquilidad de que la propiedad es mía. Entonces, el primer ejemplo es que muchas operaciones inmobiliarias se contratan, cada vez es menos, hay que ser honestos, pero todavía existe ese principio de la antigüita de que con un papelito ya amarro mi propiedad y punto. Pero es importante que la compraventa se haga ante notario público. Y otro ejemplo muy común, yo creo que son los contratos comerciales, donde por adquirir un producto, firmas un contrato de compraventa cuando el contrato de compraventa es solamente para un acto jurídico especial, único y autónomo. Pero hoy en día las operaciones comerciales no son únicas, son constantes, son paulatinas, son frecuentes. Entonces, los errores más comunes que yo veo es que se firman contratos de compraventa cuando deben de ser contratos de suministro y o contratos de distribución. La compraventa es un acto único, específico y básico. Y el contrato de suministro sí es una compraventa, pero es una compraventa periódica, paulatina, frecuente, donde estás haciendo varios actos de compraventa en un periodo determinado. Entonces, en mi experiencia yo veo esos 2 errores.
Y también veo mucho, si quisiera llamarlo como un tercer error, que firman los contratos las personas que no tienen las facultades legales. Y a lo mejor nunca te vas a enterar, nunca vas a supervisar que la persona que firmó el contrato por tu contraparte tenía facultades. Entonces, es muy importante cerciorarse de que esa parte que firma los contratos tenga la capacidad legal y la facultad jurídica. Y sobre todo, yo siempre he dicho una cosa, los contratos son para elaborarse, son para imprimirse, para firmarse y para empolvarse. Cuando realmente tú tienes una certeza legal de que el documento es idóneo para tus fines comerciales o tus fines lucrativos, no tienes necesidad de estar peleándote con tu contraparte. Pero hay que evitar que en algún futuro se pueda presentar este tipo de problemas, ¿no? Al inicio, Edwin comentaba que pues, la economía de México está sustentada en estas micro y pequeñas empresas, ¿no? Y todo, pues eso quiere decir que hay miles de personas que están emprendiendo un negocio y que van a empezar, ¿no? En algún momento van a empezar con el armar una empresa, armar un negocio. Y ahorita nos hablabas algunos de los errores. Ahorita me gustaría esto transformarlo más hacia las recomendaciones, quizá un poco más amplio a los contratos. O sea, cuando alguien está pensando en crear un nuevo negocio, ¿qué recomendaciones le podrías dar para que ese nuevo proyecto dé pasos firmes jurídicamente? Mira, es un punto muy importante, mi estimado Roberto. La mayoría de los emprendedores quieren arrancar descuidando la parte básica, que es la parte legal, y focalizado 100% al negocio, ¿no? Esa parte para mí es muy importante mencionarla porque a veces con esa velocidad con la que quieres emprender, descuida la parte más importante. Hoy en día lo que yo veo mucho es que todos los socios, cuando tú quieres generar un proyecto, un emprendimiento, te asesoras de un amigo y si bien te va, firmas un documento muy básico que se llaman convenios de colaboración, convenios de participación conjunta o como le llaman los gringos, ¿no? Contratos de joint venture. Yo creo que esa parte, para la gente que te está escuchando, hay que olvidarnos de ello. No hagamos contratos de participación. Hay que hacer actas constitutivas ante notario público, donde desde origen ya defines cuál es la sociedad, cuánto va a durar la sociedad, qué tipo de sociedad es, si es una sociedad anónima de capital variable, si es una sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, si es una sociedad, una SC, una sociedad civil, con fines o sin fines de lucro, si quieres crear una fundación, pero para no desviarme del tema y focalizarme al tema directamente competitivo y económico, lo primero que tiene que hacer cualquier emprendedor que se quiera asociar es hacer su acta constitutiva. Y si lo quiere hacer un emprendedor como persona física que no se quiera asociar, aperture su cuenta ante el Registro Federal de Contribuyentes, abra su RFC para que tenga personalidad jurídica. Porque por más de que tú, Edwin, tú, Roberto, yo, Gerardo, quiera contratar, quiera vender un servicio, si yo no tengo mi RFC, no tengo una identidad fiscal y no tengo una identidad legal. Entonces, la identidad legal de la persona física es cuando tú tienes tu Registro Federal de Contribuyentes y la identidad legal de una persona moral es cuando tú tienes tu acta constitutiva, tu acta de nacimiento, que es la fundación de tu negocio y ese es el respaldo legal. Y de ahí, pues vienen otro tipo de situaciones. Si tú vas a tener empleados en tu negocio, hay que ver qué tipo de esquema le vas a dar, ¿no? Si lo quieres tener dentro de tu nómina, pues de entrada hay que darlo de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social, contar con tu registro patronal, y si requieres no tenerlo como nómina y tenerlo como un prestador de servicio, hay que hacerle su contrato de prestación de servicios profesionales, donde a cambio de un servicio tú lo provees o le pagas un cierto honorario. Entonces, vuelvo a lo mismo. Naces de la parte general para ir llegando a la particular. Ya naciste, ya creaste tu sociedad, posteriormente empiezas a tener tu plataforma legal en tu negocio y posteriormente ya tienes tu tipo de contratos. Y a lo mejor no necesitas un abanico muy grande de muchos contratos, porque hay miles de contratos. En la parte comercial encontramos contratos de suministro, contratos de distribución, contratos de maquila, contratos de licencia, contratos de transferencia de tecnología,
contratos de prestación de servicios, contratos de comisión mercantil para pagar alguna comisión a algún proyecto que se concrete. Si te vas a la parte civil, te vas a contratos de prestación de servicios, a contratos de compraventa de bienes inmuebles. Si te vas a la parte de propiedad intelectual, pues ya lo mencioné, contratos de transferencia de tecnología. Entonces es un abanico muy grande contractual. Pero si a lo mejor tu negocio principal radica en, no sé, tener una distribuidora de refrescos, pues tú como distribuidora de refrescos tienes que limitarte a lo mejor a 3, 4 contratos, bien estructurados, bien armados, y también ser muy firmes con tus clientes, porque si tú no te adelantes a proponerle un tipo de contrato a tu cliente, él te lo va a proponer y va a ser más difícil de negociarlo. Entonces, yo invito a cualquier empresario y a cualquier emprendedor que estructure un contrato desde origen con el negocio que desea implementar y en cualquier operación le indiquen, yo tengo un contrato, por políticas de mi negocio, esta es mi estructura contractual y te invito a que lo revises. No estoy cerrado a ninguna modificación, pero estos son mis lineamientos básicos. Entonces, yéndome al ejemplo particular, si yo voy a distribuir refrescos, pues yo voy a tener mi contrato de distribución, donde yo te digo qué te vendo, cuándo te vendo, tú me fincas una orden de compra y yo te lo entrego, cómo te lo voy a entregar, y también como distribuidor ser consciente de que una vez que yo te entrego el producto, tú lo revisas y tú lo almacenas, yo ya no tengo ninguna responsabilidad. Si se quebró, si se dañó, si el destinatario final que consumió esa bebida tiene alguna afectación en su salud, yo no soy responsable. ¿Por qué? Porque mi documento contractual señala que mis limitaciones y mis obligaciones terminan cuando yo te entregué el producto y 48 días o 48 horas, perdón, posteriores, tú lo revisaste y me diste un acta donde el producto llegó sano y salvo. Entonces, ya con eso vas deslindándote de responsabilidades que te puedan afectar. Si eres una inmobiliaria que vas a vender casas, haz un contrato marco de compraventa donde tú te obligas a vender la casa, a darle ciertas garantías a tu comprador, a darle de alguna manera esa certeza de que el inmueble que le estás enajenando cumple con la estructura, con la base, con la calidad de lo que le prometiste. Pero una vez que pase determinado tiempo, el comprador pues tiene que darle mantenimiento a su casa y tú ya no tienes ningún tipo de responsabilidades. Entonces, creo que un contrato bien armado, donde focalizas bien el espíritu del negocio, no tiene por qué salirse de control. Si también omites o también lo consultas con un abogado que no es especialista en la materia, puede presentarse un problema donde ese contrato que no era adecuado para la operación que tú deseas formalizar, puede ser contraproducente. Tal vez estoy pensando de manera negativa como abogado del diablo. A lo mejor la contraparte pues no le interesa el contrato, a lo mejor es un requisito formal para que se te pueda pagar o para que puedas hacer uso del negocio. Pero si te toca un vival o una persona que dice, oye, ¿sabes que no le quiero pagar? Y a ver, abogado, búscame una lagunita o un espacio aquí para no poder pagar o para no poder dar cumplimiento a esta obligación. Y si el abogado especialista en la materia ve esa oportunidad, por más de que tú hayas actuado de buena fe, por más de que tú vayas con un juez a exigirle el cumplimiento de ese documento, pues el juez va a decir, oye, pues esta parte no está bien documentada, no le puedes exigir, ¿no? Entonces, es muy importante asesorarse de un especialista en la materia y sobre todo no perder de vista cuál es el espíritu del negocio. Creo que ahí radica lo más importante en temas contractuales. Sí, ahora entiendo más por qué decías que un contrato es un traje hecho a la medida, ¿no? Y vale la pena invertir entonces en acumular esos contratos hechos a la medida para que después ya puedas usarlos libremente. Y ¿sabes qué, Edwin? Perdón que te interrumpa antes de que se me vaya la idea. Otro error muy común que observo es cuando haces convenios, cuando no son convenios, cuando deben de ser contratos. O sea, es un error muy común que los abogados cometemos y que los contractualistas debemos de conocer muy bien para transmitir al cliente. Un contrato no es un convenio, ni un convenio es un contrato. Hay una diferencia importante. El contrato es un acuerdo de voluntades que crea, transfiere derechos y obligaciones. Y el convenio no crea obligaciones, no crea derechos. El convenio modifica, cambia o extingue derechos y obligaciones. Un ejemplo, yo voy a rentar una casa
¿Cuál es el contrato que voy a hacer? Pues un contrato de arrendamiento. El inquilino me va a pagar 5,000 pesos al mes, pero resulta que al año, yo por buena onda, le digo, ¿sabes qué? No me pagues 5,000 pesos, págame 4,000 pesos. Ah, hay que terminar el contrato y hacer otro contrato. No, hay que hacer un convenio modificatorio, un adendum al contrato original para modificar esa obligación particular. Las demás obligaciones subsisten y no se modifican. Lo único que se va a modificar es la cláusula del precio. Entonces, estamos cayendo en una confusión que a la larga esa confusión está generando una costumbre. Un contrato no es un convenio. Mucha gente me dice, es que el convenio es como algo más light, algo más sencillito, algo más muy práctico, ¿no? Realmente no lo es así. El contrato es un acuerdo que crea, transfiere derechos y obligaciones, y el convenio modifica y extingue derechos y obligaciones. Qué importante es, no hombre, qué bueno que lo dijiste, porque qué importante es tener cultura jurídica, ¿no? Si bien no somos expertos en la materia como tú de hacerlo, por lo menos que tengas un poco de claridad sobre qué instrumento te conviene en cada operación que puedas tener, ¿no? Así es. Y hace rato también tú mencionaste que si tienes la mala suerte de que te toque una contraparte un poco vival o que quiera tomar ventaja, pues bueno, echas mano del contrato, ¿no? Pero, por ejemplo, en la pandemia ha habido muchos incumplimientos de contratos con proveedores, clientes, empleados, y no necesariamente es por una voluntad aventajada, ¿no? Sino que hay incertidumbre económica y se está justificando a través de esta certidumbre pues, las decisiones que se están tomando. ¿Qué garantía nos dan los contratos en una crisis como esta? ¿Qué casos has visto? Platícanos un poco. La pandemia vino a favorecer a toda la gente mala en temas de negocios. La pandemia vino a favorecer a esas personas que estaban, o a esos empresarios que están a punto de incumplir algún proyecto, y desafortunadamente se agarraron de ahí para pues no pagar o no proveer el servicio o el producto. La pandemia fue determinada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una causa de fuerza mayor. Entonces la propia ley te señala que tú como parte contratista o parte contractual, si tú un cumplimiento de una obligación se ve impedida por una causa de fuerza mayor, no eres susceptible ni eres acreedor a una sanción o una penalidad por parte de la contraparte. Entonces, desafortunadamente, mucha gente que entró a un tema de incumplimiento se agarró la cláusula de fuerza mayor, que independientemente de que no esté dentro del contrato, porque hay cláusulas que como seres humanos se nos pueden olvidar, pero hay cláusulas que operan por Ministerio de Ley. ¿Qué es esto? Cláusulas que aunque no estén previstas en el documento y no estén expresadas textualmente, operan por Ministerio de Ley y la causa de fuerza mayor es una de ellas. Pero también la Corte sacó un criterio que esa causa de fuerza mayor debía de estar 100% justificada. Oye, si yo tengo que prestarte un servicio donde te tengo que dar una consultoría mes a mes para protegerte o para evitarte de una estrategia fiscal, para aterrizar un poquito más el proyecto, y a mí me hablaron Gerardo Ruiz y yo como asesor fiscal me hice pato, no te brindaba esa asesoría fiscal durante determinado tiempo, bajo la causa de que es una situación de fuerza mayor, pues claro que no es así. ¿Por qué? Porque yo no estuve imposibilitado para utilizar mi computadora, para utilizar mi know-how y brindarte esa asesoría. No estuve imposibilitado con mi equipo de cómputo, con mi capacidad. Tú no estuviste imposibilitado para transmitirte la información. Entonces, en este caso, la causa de fuerza mayor no aplica, porque yo sí tuve las capacidades y las posibilidades de brindarte el servicio, y tú, por otro lado, tuviste las posibilidades de recibirlo. La causa de fuerza mayor se dio más en temas restrictivos, donde los gobiernos, en este caso el gobierno estatal, decretó como una emergencia sanitaria y un protocolo que ciertas actividades comerciales tenían que ser cerradas o tenían de alguna forma que ser restringidas. Entonces, yo mi causa de fuerza mayor la tengo que documentar. Si yo necesitaba proveerle a un bar ciertos productos o bebidas alcohólicas, pero sabía que bajo un protocolo en determinada fecha los centros nocturnos, los restaurantes o los bares iban a estar cerrados, pues yo sí tenía la facultad legal de estar impedido de entregarte ese producto,
porque era una causa de fuerza mayor la pandemia. Y como este tipo de gremio o negocio estuvieron cerrados, yo no tenía la obligación de suministrarte el producto, ¿no? Entonces, desafortunadamente, mucha gente se aprovechó de esto para dar incumplimientos, o más bien para no cumplirlos, pero debemos de ser muy analíticos en qué momento sí aplica la causa de fuerza mayor y en qué momento no aplica, ¿no? Sí, creo que esta temporada que estamos viviendo, esta época que estamos viviendo, sobre todo con la pandemia, pues nos abre un poco los ojos, ¿no? O sea, el adelantarnos a posibles situaciones que quizá nunca habíamos considerado. Así Seguramente los contratos a futuro pues, van a incluir ciertas cláusulas que antes ni siquiera se pensaban, o sea, porque ya vimos que este tipo de cosas que nadie espera, pues pasan, ¿no? Como nos han pasado en México desastres naturales en las costas o temblores, demás. Siempre es mejor adelantarse, nadie desea que pasen esas cosas, pero puede pasar, ¿no? Y totalmente. pues se nos va el tiempo, se nos ha ido el tiempo, creo que nos has dado una pincelada de varios detalles importantes que todos como personas físicas o personas morales debemos de contemplar. No sé si se nos está pasando algo importante, si te gustaría destacar algo antes de despedirnos. Pues mira, yo creo que en cualquier tipo de negocio, tu visión principal debe de estar encauzada en la parte comercial, ¿no? Tanto los empresarios ya maduros, donde los negocios ya tienen algún cauce de forma muy natural, y también el emprendedor. No con esta plática o con esta entrevista quiero asustar a que antes del proyecto comercial esté la parte legal, pero sí es muy importante prevenirlo. Es muy importante saber que un documento bien estructurado, un documento idóneo a tu negocio, desde que nace tu empresa, desde que nace tu negocio, si te asesoras de forma adecuada, vas a evitar muchísimos problemas. Puedes hacer tu negocio de una forma más fluida, más práctica, y al rato no solo al revés, porque muchas veces se cierran negocios muy importantes, estás armando el contrato y pues de nada te va a servir, porque al final el negocio parte de la naturalidad, de la certeza jurídica con la que quieres emprender o quieres llegar a un fin específico, ¿no? Para mí algo que me gustaría cerrar en esta parte es que los contratos o los convenios, independientemente de lo que vas a celebrar por el negocio que estés haciendo, trata de encauzarlo y no de ser tan rollero. Ustedes pueden ver que los gringos son de una hoja, de 2 hojas cuando mucho, porque ellos actúan o ellos trabajan bajo el principio de la buena fe, de la lealtad, del honor, al respeto a la palabra. Ellos trabajan bajo el lema de bajo protesta, de decir verdad, yo contrato, yo te compro un producto y te pago. Por más que sean millones de dólares, los contratos americanos o los contratos internacionales no son muy voluminosos como aquí en México. Y aquí creemos los abogados que entre más documentos y más papel tenga un contrato, es que está mejor armado. Yo creo que no es el volumen de las cláusulas, sino es la calidad de las cláusulas. Si tú haces un contrato muy específico del objeto, de la causa, del precio, de la forma de pago, de la garantía y de la jurisdicción donde de alguna manera vas a someter el contrato en caso de que no te pongas de acuerdo, con esos elementos importantes y que quien firme el documento tenga las facultades legales, ya estás del otro lado. Y si tienes duda, consúltalo con un abogado especialista en la materia, pero un abogado especialista en temas contractuales o un abogado corporativo. Si tú consultas un documento contractual con un abogado que no se dedica a esto, pues a lo mejor te va a dar los elementos básicos, pero no te va a asesorar de forma adecuada. Y es como ir con un dentista cuando te duele la rodilla, ¿no? Pues tienes los conocimientos básicos de la medicina, pero al final tú no estás acudiendo con el especialista en la materia, ¿no? Creo que hay que ser muy objetivos con el documento, no hay que perder de vista el negocio, arma bien tu documento para que tu negocio pueda fluir de manera adecuada y tengas esa estructura y esa plataforma legal para que puedas lograr tus objetivos comerciales, ¿no? Pues principalmente sería eso con lo que cierro. Muchas gracias, Gerardo. Y qué importante tener una perspectiva preventiva antes que pesimista. Creo que este fue el mensaje.
Y queremos agradecerte por haber estado aquí con nosotros, haber compartido tu tiempo, tu conocimiento. Y a todas las personas las invitamos a que sigan a Gerardo en sus redes sociales, que se acerquen a servicios como los de él para darle certeza jurídica a sus emprendimientos. Y también no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes y les agradecemos todas las sugerencias y comentarios que nos han hecho a través de la semana. La próxima semana también los esperamos con un tema también muy interesante que es la economía circular en la era digital. Gerardo, Roberto, muchas gracias por este programa. No, al contrario, muchas gracias, Edwin, muchas gracias, Roberto, por el espacio y aquí estamos para lo que necesiten. Les mando un fuerte abrazo a los dos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por el espacio nuevamente.